Estaba muerto. Un momento estaba en Iowa, y al siguiente me había ido. Y, Dios mío, fui a un lugar del que nadie te advirtió. Y allí estaba, Jesús. Me miró fijamente y dijo, Elas, no te vas a quedar. Te voy a enviar de vuelta. Pero tienes que advertirles. 3 señales vendrán antes de los 3 días de oscuridad. Y algunos siguen sin escuchar. La cuestión es la siguiente, esas señales, ya las estoy empezando a ver. Ya estamos en ellas, lo sepas o no. Antes de contarte exactamente qué me mostró, esas señales, y por qué tienes que estar preparado, quiero que hagas una pausa. Si alguna vez has sentido que Dios intenta llamar tu atención últimamente, a través de un sueño, un versículo, un momento inexplicable, solo escribe una palabra en los comentarios, amén. Mira quién más siente lo mismo. No estás solo. Porque lo que voy a compartir a continuación no es solo una historia, es una advertencia. Una advertencia que me enviaron a contar. Soy Elías. A los 50, me despierto antes del amanecer, atado a estos campos como si fueran parte de mis huesos. Día tras día, la misma tierra, el mismo cielo. Creía que este era mi destino, una vida sin futuro, sin salida. ¿Pero te lo creerías? Esta vida sin futuro, esta rutina tranquila y rota, es exactamente donde Dios eligió abrir una nueva puerta. Su nombre era Nova. Incluso ahora, me duele decirlo. Nova era mi fuerza, mi hogar. Entonces se enfermó, cáncer, rápido y brutal. La vi marchitarse. Recé, le rogué a Dios que la salvara. La tomé de la mano durante largas noches en el hospital. Cuando murió, estuve allí susurrándole que la amaba, pero no fue suficiente. El dolor fue como un cuchillo que me atravesaba el corazón. Estaba indefensa, con una casa vacía y un corazón lleno de agujeros. Solía ser un hombre de fe. Iba a la iglesia todos los domingos y tenía la Biblia en mi mesita de noche. Pero después de Nova, Dios se distanció, como si me hubiera dado la espalda. Mis oraciones se acabaron, la iglesia se convirtió en un lugar extraño. Empecé a preguntarme por qué, Dios, ¿por qué ella? ¿Por qué yo? No había respuestas. Pero Dios, Él tiene sus caminos. Incluso en mis momentos más oscuros y solitarios, Él me observaba, dispuesto a mostrarme que nunca estaba realmente solo. Era una tarde gris de abril. Estaba en el tejado del granero, reparando una gotera antes de que llegaran las lluvias. Debería haber revisado la escalera y haber visto la tabla podrida bajo mis pies, pero no lo hice. Retrocedí para clavar otro clavo. Y entonces ocurrió, la tabla se rompió con un crujido espantoso. Por una fracción de segundo, el pánico me arañó el pecho, los brazos se agitaron, el corazón latía con fuerza. Intenté agarrarme al borde, pero mis dedos solo encontraron astillas grises de madera. Entonces caí. El tiempo se ralentizó, como si el mundo se hubiera detenido. Cuando caí al suelo, no sentí dolor, ni sacudidas, ni ruptura, solo silencio. Una paz extraña y pesada me invadió, como si me hundiera en aguas profundas. Ya no sentía mi cuerpo. No sentía nada. En ese momento, pensé, esto es todo. Este es el fin. Entonces me sentí flotando debajo de mí. Allí estaba, mi cuerpo desplomado junto al granero, inmóvil como una piedra. Mis botas de trabajo sobresalían en un ángulo equivocado, mi chaqueta estaba rota. Debería haber tenido miedo, pero no. Simplemente me quedé mirando. Los vecinos ya habían corrido, probablemente llamando al 911. Intenté gritar, estoy aquí, pero mi voz era inútil. Nadie levantó la vista. Nadie me oyó. Aún así, sentía una atracción silenciosa, como una voz que aún no había oído. No tenía miedo. En cambio,
Algo más grande que la muerte me esperaba justo al otro lado de todo lo que conocía. Ya no flotaba, en realidad no. Me arrastraban suave pero inconteniblemente hacia algo que aún no podía ver. No solo vi esta luz, la sentí en lo más profundo de mí. A medida que me acercaba, la luz se hacía más brillante, pero no me hacía daño en los ojos. Era interminable, interminable, pero tan cerca que casi podía tocarla. Entonces sentí un cambio, y supe que lo que estuviera al otro lado de esa luz era más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Entonces lo vi, no con mis ojos, sino con todo mi ser. Jesús. No puedo decirte qué aspecto tenía, no exactamente. Pero su presencia era inconfundible. Elas, dijo con voz serena, pero con el peso de la eternidad, he visto tu dolor. Lo he vivido todo contigo. Sabía de Nova, de mi fe quebrantada, de las noches que pasé sola, preguntándome si lo había perdido. Él lo sabía, y no me abandonó. Entonces me miró, no como mirarías a un amigo, sino como si pudiera ver cada rincón de mi corazón. Elas, dijo, estás aquí para una misión. Debes advertirles. Eso salvará del dolor a millones de personas que escucharán. ¿Estás listo? Contuve la respiración, lista para lo que no sabía. Pero esas palabras me conmovieron profundamente. Si crees en su perdón, en su amor infinito, escribe el amén en los comentarios. Mantengámonos firmes en esta verdad. No sé cómo llegué allí. En un momento no estaba en ninguna parte, y de repente estaba junto a él, Jesús. Su sola presencia desveló todo lo que creía saber sobre la paz. Me sentí más bien desvelada que transportada, como si me hubieran quitado un velo del alma. Y ahora estaba expuesta ante la eternidad. Alzamos la vista hacia un cielo que no era el de los veranos ni las noches de invierno de Iowa, sino alienígena y antiguo. Latía con algo vivo, cargando con el peso de las galaxias. No solo se posaba sobre nosotros, se agitaba, respiraba, y entonces empezó. De la oscuridad turbulenta, surgieron rayos de luz carmesí, perforando el cielo en un silencio violento. No eran blancos ni dorados, sino rojos, un rojo intenso y abrasador, como la sangre de estrellas arrancadas de su lugar y derramadas por el firmamento. Miles, quizá millones, giraban en espirales como gritos celestiales. Otros se movían como un mar envuelto en una tormenta, fluido pero feroz. Era de una belleza inquietante y aterradora. Mi corazón latía tan fuerte que lo oía en mis oídos. Apenas podía respirar, no porque me faltara el aire, sino porque algo en lo más profundo de mí se estremecía. Me sentí tan pequeño en ese momento, completamente insignificante ante tanta majestuosidad, pero no abandonado, no solo. Había un sutil zumbido en la atmósfera, como si incluso las estrellas gimieran bajo el peso de la tristeza. El universo mismo parecía llorar, y yo estaba atrapado en su lamento. No podía apartar la mirada, cada fibra de mi ser quería protegerme los ojos, caer de bruces y llorar. Pero permanecí paralizado. La pregunta me arañó el pecho, ¿qué estoy viendo? Me volví hacia él, el único punto de apoyo que tenía en ese lugar, y susurré, apenas capaz de articular las palabras, ¿qué? ¿Qué estoy viendo? Me miró, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí que el tiempo mismo se detenía. Su mirada era firme, de una ternura feroz, y cuando habló, resonó no solo en mis oídos, sino en mi espíritu. Elas, dijo suavemente, y esas dos sílabas me hicieron doblar las rodillas, ¿lo ves? Asentí lentamente, aunque no entendía del todo. Él continuó, cada palabra grabada con solemne claridad. Estas son las lágrimas del cielo, señales del sufrimiento que ahora surge de la tierra. Son precursoras, heraldos de un cambio venidero, una época de sacudidas, de pruebas y de juicio. Sus palabras no solo me informaron, me inculcaron. Cada sílaba se clavó en mi pecho como semillas de urgencia divina. Esto no era un sueño. Esto no era una imagen poética.
Era una revelación, una advertencia, y no podía dejar de verla. Mis manos empezaron a temblar, no de frío, sino de la inmensidad de lo que acababa de presenciar. Y lo presencié en tiempo real. La voz de Jesús, firme y profunda, se abrió paso. Michael, mira lo que yo veo. No solo contemplaba un mundo moribundo, se me mostraba algo más grande, algo relacionado con la misión que él me había encomendado. Y entonces la visión se agudizó, acercándose a un lugar que conocía demasiado bien. La vista se dirigió a la costa este, mi hogar, Nueva York. El cielo sobre ella no era el cielo que conocía. Era rojo, no el suave rosa de un atardecer, sino de un carmesí intenso y violento, como sangre acumulándose en el horizonte. No era natural, era una herida rasgada en el cielo, latiendo con un peso que me erizaba la piel. Sentí un escalofrío helado recorriendo mis venas. ¿Qué pasa?, susurré con voz temblorosa. La ciudad abajo estaba congelada. La gente en las calles miraba hacia arriba, con los rostros pálidos y los ojos abiertos por la confusión y el miedo. Los pájaros volaban en bandadas caóticas, chillando como si huyeran de algo invisible. Los perros aullaban, rompiendo correas, corriendo desenfrenados por Central Park, donde yo había estado hacía apenas unas horas. El tiempo ya no tenía sentido. Algunos gritaban y huían, otros simplemente se quedaban paralizados. Una madre aferraba a su hijo, señalando al cielo con la voz quebrada. El aire se sentía pesado, opresivo, sofocante. Quise apartar la mirada, pero no pude. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Entonces su voz me interrumpió, tranquila, pero firme. Michael, observa atentamente. Esta es la primera señal. Este es el clamor de la creación contra los pecados de la humanidad. El cielo está reaccionando a lo que se ha hecho en esta tierra. Pensé en mi vida, mis tratos, mis compromisos, las veces que hice la vista gorda. ¿Acaso esto también era culpa mía? El cielo rojo no era solo una advertencia, era un espejo que nos mostraba lo que habíamos ignorado durante tanto tiempo. Y era solo el principio. En medio del caos, vi pequeños grupos de personas esparcidas por la ciudad. No corrían ni gritaban. Estaban arrodillados en las aceras, en los callejones, en pleno Times Square. Con las manos alzadas hacia ese horrible cielo rojo, rezando. Sus voces eran suaves, casi ahogadas por el viento, pero firmes, clamando a alguien superior. No buscaban respuestas de presentadores de noticias ni políticos, buscaban a Dios. Se me hizo un nudo en la garganta. Una chispa de esperanza brilló en mí. Siguen rezando. Incluso ahora, un anciano con un abrigo desgastado, una joven con tatuajes en los brazos, un adolescente con auriculares colgando, no se conocían, pero estaban unidos. Sus rostros se iluminaron con una fuerza silenciosa. Sentí lágrimas en los ojos, no de miedo, sino de asombro. No se rendía, luchaba, no con los puños, sino con fe. La voz de Jesús volvió a resonar, cálida como una mano en mi hombro. Este es mi pueblo, Miguel. Escuchan mi llamado incluso en el fragor del juicio. Recuerda esto. Me sentí aliviado. Si podían encontrar a Dios en medio de esta pesadilla, tal vez hubiera esperanza para todos. Tal vez no estaba solo en esta misión. No era solo una visión, era una advertencia grabada en el cielo. Ese rojo no era casual, era una llamada a despertar. El mundo se estaba desmoronando, y no se trataba de abastecer búnkeres ni acaparar comida enlatada, se trataba de volver a aquel que lo creó todo. La preparación empieza de rodillas. Esas personas que rezaban no eran impotentes, eran anclas en la tormenta. Sentí un fuego en el pecho, la necesidad de gritarlo a los cuatro vientos. Tengo que decírselo, pensé con las manos temblorosas. Tengo que advertirles antes de que sea demasiado tarde. Se acercaba el 5 de julio,
Y fuera lo que significara esta señal, era la primera de muchas. El mundo necesitaba saberlo, no solo para temer, sino para tener esperanza, para orar. No se trataba de ser un héroe, se trataba de ser una voz, su voz. Y al asentarme en esa verdad, me sentí aterrorizado y vivo a la vez. La misión era real, y yo estaba completamente comprometido. Entonces, la visión me sobresaltó, elevándome ingrávida sobre una ciudad que solo había visto en fotos, Venecia. Los canales brillaban bajo un sol pálido, las góndolas se deslizaban silenciosamente, los reflejos danzaban en el agua. El aire estaba quieto, casi demasiado quieto, con un ligero aroma a sal y piedra vieja. Era hermoso, perfecto como una postal, pero algo no encajaba, como la calma antes del ataque de un depredador. El silencio no era apacible, era expectante. Jesús estaba conmigo, su presencia firme. No tuve que esperar mucho. La belleza de Venecia estaba a punto de desbordarse. Los canales, tan tranquilos hacía un momento, comenzaron a agitarse. El agua se arremolinaba, no como una marea, sino como un ser vivo, hambriento e implacable. Subía con rapidez, desbordándose por los bordes de piedra, inundando las calles estrechas. Los grandes palacios se estremecieron al formarse grietas como telarañas en sus muros. La Basílica de San Marcos crujió al ver el agua fluir por sus arcos, engullendo mosaicos. Las góndolas se mecían violentamente, algunas chocando contra los puentes, astillándose como juguetes. Se desató el caos. Los turistas gritaban, dejando caer sus cámaras para correr, sus zapatillas salpicando la crecida del agua. Un padre cargó a su hija llorando sobre sus hombros, llamando a gritos a su esposa. Los vendedores ambulantes abandonaron sus carritos, con baratijas flotando. Un anciano en un café se quedó paralizado, agarrando un rosario, moviendo los labios en silencio. El agua no paraba. Subía hasta las rodillas, luego hasta la cintura, arrastrando escombros, bolsas, incluso bicicletas. Venecia se estaba hundiendo, y nadie podía escapar. Me dio un vuelco el corazón. Esto no puede ser real, susurré. Toda esta historia, desaparecida en minutos. Venecia, una joya del mundo, se desmoronaba ante mis ojos. Sentí un dolor como el de perder algo irreemplazable. La voz de Jesús atravesó el caos. Miguel, esta es la consecuencia de la corrupción y el engaño que se han tejido a lo largo de generaciones. Los cimientos de la mentira siempre se derrumbarán bajo el peso de la verdad. Sus palabras me impactaron como una bofetada. No era solo una inundación, era un juicio que exponía lo que había estado oculto bajo la belleza de la ciudad durante tanto tiempo. Vi bajo Venecia, en sus profundidades ocultas, pilotes podridos y cimientos agrietados, carcomidos por el tiempo y el abandono. Pero había algo más, una oscuridad, no física sino espiritual, que se elevaba como humo de una grieta palpitante en la tierra. Una herida supurante, que supuraba algo repugnante. Allí era donde se había acumulado el mal. Los canales relucientes y las iglesias doradas eran una máscara que cubría una verdad demasiado horrible para afrontarla. Me sentí vacío, como si el colapso de la ciudad me mostrara mi propia vida, todos mis éxitos, mi apariencia pulida que ocultaba las concesiones que había hecho, las verdades que había ignorado. Sabía que esta visión no se trataba solo de Venecia. Se trataba de lo que sucede cuando construyes sobre una mentira. El glamour se desvanece, y lo que queda es podredumbre. Me temblaban las manos al darme cuenta de lo cerca que había estado de ese mismo destino. Y luego, aún más abrumador que la visión, fue lo que sentí a continuación, una mano invisible que llegaba a lo más profundo de mí y plantaba algo, un llamado, una carga, un propósito del que no podía desprenderme. De repente, me sentí suspendido en la inmensidad del espacio, elevado más allá de la estratosfera hacia la quietud vigilante de las estrellas. La Tierra, allá abajo, no era el planeta azul de las postales. Una niebla densa y antinatural se extendía por la superficie como una enfermedad, gris,
espesa, teñida de un verde enfermizo. Se arrastraba por los océanos, engullía ciudades, sepultaba montañas. El sol se había ido, sumido en una oscuridad que aplastaba la tierra. Intenté respirar, aunque no lo necesitaba, el miedo me sofocaba. Bajo la niebla, oí millones de voces superpuestas, súplicas, argumentos, silencio. Algunos gritaban de pánico, otros se rebelaban, muchos ya guardaban silencio, como si la esperanza se hubiera marchitado. El frío me calaba los huesos, no era la temperatura, sino la desesperación, la ausencia de luz espiritual que lo devoraba todo. Se me quebró la voz. ¿Qué es esto? La presencia de Jesús se acercaba como si me envolviera. Esta es la oscuridad de la ignorancia y el miedo. Cuando mi verdad está oculta, la gente tropieza. Buscan la luz, pero solo encuentran sombras. Sus corazones flaquean. Este es el campo de pruebas, donde la fe se refina o se pierde. Pensé en mis seres queridos, vecinos, amigos, mi hijo Daniel, vagando en esa niebla, ciegos a lo que se avecinaba. La tristeza me agarró como cadenas de hierro. Pero sus palabras encendieron una chispa, esta visión no era solo devastación, era un llamado a prepararme, a mantenerme firme, a ser luz cuando la luz se apague. Entonces llegó un sonido como nunca antes había oído, una trompeta ni metálica, sino trueno y melodía, tristeza y gloria a la vez. Rompió el silencio, vibrando en mi alma. Cada nota revelaba cada pequeñez en mí. Me sentí expuesta, indigna. Por encima del sonido, Jesús habló, armonizando con la trompeta, Elas, este es el llamado final, el sonido del despertar, del regreso, de la separación. Conmoverá a los que duermen y revelará la verdad en cada corazón. Sus palabras cayeron como un trueno envuelto en compasión, redefiniéndome en lugar de aplastarme. Entonces me miró a los ojos con una mirada que me atravesó el alma. Elas, estas señales ya han comenzado. Debes avisarles. Advertirles. Prepara tu casa, tu corazón. Así como Noé construyó su arca a la luz del día, debes preparar a quienes te rodean antes del anochecer. Intenté protestar. ¿Yo? Un simple granjero de Iowa, manos hechas para labrar la tierra, sin advertencias divinas. Pero su tono no dejaba lugar a dudas, era un encargo, no una sugerencia. Sus palabras me quemaron como fuego en la hierba seca. La fe, Elas, es el arca en esta tormenta que se avecina. No oro ni fuerza, sino confianza en mí. Obedece, y estaré contigo. Quería protestar, esconder las excusas alimentadas por la vergüenza. No era digna, no estaba lista. Apenas me había aferrado desde que perdimos a Nova. Mi fe se había desgastado, mi corazón se había silenciado. Pero Jesús se acercó a mí, y su cercanía fue como fuego en una noche amarga, reconfortante, abrumadora, innegable. Él conocía cada fracaso que había enterrado, cada oración que había dejado sin decir, cada lágrima que me había negado a derramar, y aún así me eligió. Me dolía el pecho, pero ya no de miedo. Latía con algo nuevo, santo, un peso y un propósito. Lo miré, a este hombre exhausto frente al Salvador, y susurré, ¿cómo puedo hacer esto? Mi voz se quebró bajo el peso de la pregunta. Entonces él extendió la mano y la posó suavemente sobre mi hombro. No dijo nada, no tenía por qué hacerlo. En ese toque, sentí poder envuelto en paz, una corriente de fuerza que me recorría las partes destrozadas. Claridad, coraje, una llamada. Ya no era solo Elías el granjero, era Elías el mensajero, el padre con fuego en los huesos. El aire se calmó. Jesús se giró, señalando una nueva visión que se desplegaba ante mí, mi hijo Daniel. No tendría más de 20 años, iluminado por el tenue resplandor de la pantalla de su teléfono. Pero la habitación a su alrededor estaba envuelta en esa misma niebla verdosa, oprimiendo como la muerte misma. Esos eran los 3 días oscuros de los que había hablado.
Daniel caminaba frenéticamente, con la mirada fija en la puerta como si persiguiera un fantasma de seguridad. Tal vez desplazándose sin parar, buscando respuestas en una pantalla que ya no tenía nada que ofrecer. Parecía perdido, vulnerable, tan solo. Me quedé sin aliento. El cielo no pudo contener el dolor en mi corazón. Mi hijo parecía pequeño, frágil como una hoja en la tormenta. Vi el peso que cargaba, confusión, amargura, preguntas no formuladas. No había sido el mismo desde la muerte de Nova. Ninguno de los dos. Y ahora, en esta visión, estaba al borde de algo que no podía nombrar, algo eterno. Pero su silencio fue más fuerte que un trueno. Me obligó a afrontar la verdad. Si no actuaba, lo perdería, no solo por la oscuridad, sino por algo mucho más permanente. Ya no se trataba de desconocidos. No se trataba de titulares ni advertencias al mundo. Se trataba de mi hijo, de mi propia sangre, el niño que crié, el niño que solía sentarse en mi regazo y preguntarme si el cielo tenía tractores. Las lágrimas me escocían en los ojos, aunque no tenía con quién llorar, y sentía el peso aplastante del arrepentimiento. No había sido el padre que él necesitaba. Había estado demasiado insensible, demasiado destrozado. Pero esta vez no. Nunca más. Y fue entonces cuando me impactó como un rayo que atravesaba el cielo de medianoche. No tenía otra opción. Las señales eran claras. La voz del Salvador había hablado, si no llevaba este mensaje a casa, si no me levantaba y me preparaba. No solo mis vecinos, sino también mi propio hijo, podrían perderse para siempre. Ya no era solo un testigo. Era un guerrero, un padre con una lucha por delante. Entonces Jesús habló de nuevo. Su voz me afianzó como un faro que atraviesa la niebla. Prepárate, Elas, como lo hizo Noé. No por miedo, sino por fe. Esta vez no solo habló, me mostró que no era abstracto. Era claro, concreto, práctico. Primero vino el corazón, arrepiéntete. Despójate del orgullo, la apatía, la ira reprimida. Ora a diario, profundamente, no por costumbre, sino por hambre. Lee la palabra como si fuera alimento para tu alma, porque lo es. Protege tu fe. Que nadie te robe la esperanza. Me vi arrodillada, no suplicando, sino entregándome. Mi dolor por Nova, el silencio en mis oraciones, las dudas que había ocultado, todo tenía que ser dejado atrás. Él quería limpiar la podredumbre para poder llenarme de fuego. Luego vino lo físico. Abastézcanse, dijo. No para acaparar, sino para prepararse, alimentos secos, bolsas de arroz, latas de frijoles, harina, sopa, agua limpia o algo para purificarla, medicamentos para la fiebre, vendas, un botiquín de primeros auxilios, pilas, velas, linternas, una radio para noticias, mantas, ropa de abrigo, porque la oscuridad podría venir con el frío. Vi nuestro sótano, limpio y ordenado, con estantes llenos de provisiones, ventanas tapadas y puertas cerradas. No era un búnker, sino un refugio, un lugar no solo para sobrevivir, sino para mantenerse en pie. Asentí, y cada palabra me caló hondo. Esto no era una preparación basada en el miedo. Esto no era pánico. Era obediencia. Era fe blandiendo un martillo, como Noé construyendo un arca bajo un cielo soleado. Dios no quería que su pueblo muriera de hambre, los quería listos, listos para resistir, listos para ayudar, listos para liderar. Mis manos, las mismas que una vez solo conocían tractores y semillas, ahora dolían por comenzar esta santa obra. Llenar esos estantes, orar por cada habitación, decir la verdad a Daniel antes de que fuera demasiado tarde. Por mi hijo, por mis vecinos, por cualquiera que todavía estuviera dispuesto a escuchar antes de que la trompeta suene de nuevo. Abrí los ojos de golpe ante el penetrante olor antiséptico y el pitido de las máquinas. Estaba en una cama de hospital, el cuerpo me gritaba de dolor, me dolían las costillas.
La cabeza me palpitaba como si me hubiera atropellado un camión, pero tenía la mente despejada. Todavía podía sentir su mano en mi hombro, oír su voz diciéndome que les avisara. No era el mismo hombre que había subido al tejado de aquel granero. Había visto demasiado. Me dijeron que Jim me encontró tirado junto al granero, apenas respirando. Los médicos dijeron que era un milagro que estuviera vivo, tenía las costillas rotas y el cráneo fracturado. Sin embargo, aquí estaba, unos días después, enviado a casa. Entrar en mi casa me resultó extraño, el suelo crujiente, la taza desportillada en la encimera, la Biblia polvorienta en el estante. Todo me resultaba familiar, pero diferente, como si lo viera con otros ojos. La vida se sentía frágil, como una fina capa de hielo sobre un río. Ahora cada momento importaba. Esa primera noche, salí al porche. El aire de Iowa era fresco y puro. El cielo estaba despejado, pero algo me llamó la atención, un tenue tono rojizo cerca del horizonte. Antinatural, como un moretón en el cielo. Antes lo habría ignorado, atribuyéndolo al polvo o al clima. Pero ahora sentía un escalofrío. Era el primer indicio de esas señales, las manchas rojo sangre, la oscuridad inminente. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por determinación. Este ya no era solo mi hogar. Era el punto de partida de lo que me habían llamado a hacer. Tenía que proteger este lugar, a esta gente. Mi misión comenzaba aquí. Encontré a Daniel en la sala, recostado en el sofá, hojeando su teléfono. Tenía el pelo revuelto y la vista cansada, como si no hubiera dormido desde que me trajeron a casa. Me senté frente a él, con las manos temblando, no por el dolor, sino por lo que necesitaba decir. Hijo, comencé en voz baja, necesito decirte algo. Lo que me pasó no fue solo un accidente. Se lo conté todo, la caída, la luz, Jesús, las señales. Le hablé del cielo rojo sangre, la niebla, la trompeta y la advertencia de prepararse. Mis palabras sonaron crudas y sinceras, como si le suplicara que viera. Daniel levantó la vista, pero no con fe. Frunció el ceño, moviéndose incómodo. Papá, vamos. Te golpeaste la cabeza muy fuerte. Quedaste inconsciente. La gente ve cosas cuando está, ya sabes, medio muerta. Me incliné hacia adelante, ignorando el dolor en las costillas. Daniel, escucha. Te vi en esa visión, estabas perdido, asustado, persiguiendo algo que no era real. Él me lo mostró para que pudiera advertirte. Me aferré a un recuerdo que solo compartíamos, como lloró en mis brazos después del funeral de Nova, diciendo que nunca perdonaría a Dios. Él conoce ese dolor. Hijo, dije, me pidió que te dijera que no estás solo. Daniel se quedó de pie, paseándose, con el teléfono aún en la mano. Papá, esto parece una locura. Necesitas descansar, no visiones. Sus ojos se encontraron con los míos, y lo vi, miedo, no a las señales, sino a mí. Pensó que lo había perdido todo. Me dio un vuelco el corazón, pero no me rendiría. Este era mi hijo, y la verdadera lucha, salvarlo, empezaba aquí mismo, en nuestra propia casa. El domingo siguiente, me presenté ante un pequeño grupo en la iglesia. Tenía las manos sudorosas y la voz temblorosa, pero les conté todo, la caída, las visiones, las 3 señales. Hablé del llamado de Jesús a prepararnos, a edificar nuestra fe como el arca de Noé. Algunos se acercaron con los ojos abiertos, pendientes de cada palabra. La señora Carter asintió, susurrando, amén. Pero otros se removieron en sus asientos e intercambiaron miradas. Jim, que me encontró junto al granero, rió entre dientes. Elas, ¿estás segura de que no fue solo una conmoción cerebral? Sentí el dolor, pero seguí adelante. También lo compartí con los vecinos, tomando un café en el restaurante. Algunos escuchaban, hacían preguntas, con el rostro serio.
Otros sonreían con suficiencia, llamándome el profeta de Iowa a mis espaldas. Dolía, pero no podía parar. Había visto lo que ellos no, el fuego en el cielo, la niebla, el toque de trompeta. Dios me había confiado esto, y no iba a dejar que sus dudas me silenciaran. Seguí hablando, incluso cuando la gente ponía los ojos en blanco, en la iglesia, al otro lado de las vallas, en el restaurante. Compartí lo que había visto, no para asustar a nadie, sino para despertarlos. Hablé del amor de Dios, de la esperanza que tenemos en Él, de la necesidad de volver a Él y prepararnos. Las señales están llegando, decía. Mi voz se tranquilizaba ahora, pero también lo es su gracia. Solo tenemos que estar preparados. Algunos asintieron, otros sonrieron con suficiencia. Pero no me importó. Sentí su mano en mi hombro. No iba a dar marcha atrás. Cada mañana, me arrodillaba, orando como no lo había hecho en años, no solo por mí, sino por Daniel, mis vecinos, todo el pueblo. Desempolvaba mi Biblia, leyendo pasajes que ahora sentía como si estuvieran vivos, Noé, los profetas, el Apocalipsis. Entonces me puse manos a la obra. Llevé sacos de arroz, frijoles y harina al sótano, apilándolos ordenadamente junto a jarras de agua, un botiquín de primeros auxilios, pilas y una radio de manivela. Marqué la lista que me dio Jesús. Tapé las ventanas del sótano y reforcé la puerta, convirtiéndolo en un lugar seguro, tal como él me había mostrado. No era el miedo lo que me impulsaba, era la fe. La gente se dio cuenta. El viejo Jim pasó por allí y vio cómo se acumulaban los suministros. Elas, ¿de verdad te crees esto del fin de los tiempos?, preguntó con una risa a medias. Pero otros, la señora Carter, la joven pareja de la iglesia, vieron algo diferente. Ya no era el mismo hombre sumido en el dolor. Estaba tranquilo, concentrado, como un hombre con un propósito. Empezaron a hacer preguntas, a escuchar mis historias con atención. No los presioné, simplemente les dije lo que sabía con una certeza infalible. Dios me había mostrado la verdad y confié en él completamente. Daniel me observaba más de cerca. Me pillaba rezando al amanecer o bajando latas de sopa, y su habitual expresión de disgusto se suavizó. Una noche, me encontró en la cocina, con la Biblia abierta y la linterna en la mano. No cogió el móvil ni se marchó. En cambio, se sentó con los brazos cruzados y dijo, «Bueno, papá. ¿Qué pasa con todo esto?» La comida, las oraciones. No solo lo vi. Lo sentí. Me mostró lo que viene, días oscuros, señales en el cielo, una llamada a prepararme. Pero más que eso, me mostró amor, el que no te abandona. Incluso cuando yo me rendí, él no. Hice una pausa, mirándolo a los ojos. Me mostró a ti, Daniel, asustado, perdido, pero no solo. Quiere que lo sepas. Daniel se removió incómodo, pero no apartó la mirada. No lo entiendo, admitió. Eres diferente, dije. No como antes. No solo hablas de Dios, sino que lo vives. Se me quebró un poco la voz. No sé qué pensar, pero algo ha cambiado en ti. Se me hizo un nudo en la garganta. Por primera vez en años, vi una chispa en sus ojos, no fe, todavía no, sino curiosidad, una grieta en el muro que había construido desde la muerte de Nova. Extendí la mano y la apoyé en su brazo. Daniel, no te pido que me creas ahora mismo. Solo observa. Escucha. Dios está obrando, y no ha terminado contigo. En ese momento, supe que Jesús estaba obrando en el corazón de mi hijo, lento pero seguro. Ahora, cada mañana, me despierto con una claridad que antes no tenía. No hay confusión, ni dudas sobre cuál debería ser mi siguiente paso. Sé a qué he sido llamado. Y no se trata de vivir con miedo ni de intentar escapar de la oscuridad que todos sentimos venir. No, se trata de preparación, preparación constante,
fiel y firme. Igual que Noé, cuando empezó a construir el arca bajo un cielo azul y despejado. Probablemente la gente se rió de él, se burló de su urgencia, pero él no reaccionaba al miedo. Respondía a un susurro de Dios. Eso es lo que estoy haciendo ahora, y eso es lo que quiero para ti también. He estado construyendo mi arca, no de madera y clavos, sino de fe y obediencia. Y creo que es hora de que empieces a construir la tuya. Empieza por donde más importa, de rodillas cada mañana antes de que el ruido del mundo te golpee. Guarda silencio ante Dios. No necesitas palabras perfectas ni un guión, simplemente háblale como lo harías con alguien que te ama de verdad, porque él te ama. Cuéntale que te agobia. Exprésale tus esperanzas, tus dudas, y luego abre tu Biblia. Aunque sea solo un versículo, deja que se arraigue profundamente. Deja que su palabra eche raíces. Así es como se colocan las primeras vigas de tu arca, no con miedo, sino con verdad. Una vez que tus cimientos estén firmes, toma medidas sensatas y prácticas. No se trata de entrar en pánico, se trata de estar preparado. Abastécete de lo esencial, arroz, frijoles, comida enlatada, cualquier cosa que te pueda sostener durante un periodo de oscuridad. Almacena agua o invierte en un filtro. Lleva linternas, pilas de repuesto, una radio que no dependa de la red eléctrica. Recorre tu casa, ¿están bien cerradas las ventanas? ¿Son resistentes las puertas? Quizás designes un espacio como hice yo, un lugar seguro y tranquilo, como mi sótano. No tienes que hacerlo todo de una vez. Simplemente empieza. Paso a paso. Como Noé, que tomó un martillo antes de que cayera una sola gota de lluvia. Esto no es un discurso catastrófico, es un discurso de obediencia. Dios no nos llama a acobardarnos, nos llama a prepararnos. Y eso empieza hoy, no mañana ni la semana que viene. Ahora mismo, comienza tu día con oración, lee las Escrituras y deja que incluso una sola línea te vivifique. Revisa tu despensa, revisa tus provisiones, haz un inventario no solo de tu comida, sino de tu corazón. Porque lo más importante de tu arca no está hecha de latas y linternas, sino de fe. Sin ella, lo demás es solo supervivencia. Pero con ella, caminas bajo la protección divina. Sé lo que es tener miedo. Solía vivir bajo el peso del miedo, aterrorizada de perder a Nova, de quedarme sola, del silencio que creía que significaba que Dios me había olvidado. Pero algo cambió el día que caí, el día que lo vi. Todo cambió. No perdí el miedo, pero me afiancé. Todavía me preocupa Daniel, la tormenta que se avecina, pero se lo he entregado todo a Jesús. Y esa entrega, ahí es donde entró la paz. No es una paz ruidosa ni ostentosa, es serena, firme, como si te sostuvieran durante una tormenta. Recuerdo la visión que me dio, aquellos días oscuros, densamente cubiertos de niebla, el cielo rojo sangrante, el sonido de las trompetas atravesando el caos. No eran metáforas. No eran sueños. Eran advertencias, y cada vez más cerca. Pero incluso en ese aterrador vistazo, algo sobresalía del ruido, su amor. Me envolvió como una luz en medio de la oscuridad. Eso es lo que me da fuerza ahora, no la certeza de cómo se desarrollará todo, sino la fe en que Él estará conmigo en todo. Aquí está la verdad, la fe no es solo creer en la existencia de Dios, es entregarle el timón, dejar que dirija tu vida, tus decisiones, tu respuesta al mundo. Y cuando haces eso, cuando realmente le entregas el timón, Él no dejará que te ahogues. Él te llevará. Lo he sentido. Lo he vivido. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es real. No es una teoría. Es como sentarse junto a una fogata en medio de una tormenta de nieve, a salvo mientras el mundo se tambalea a tu alrededor. Esas 3 señales que me mostró no son un mito. El cielo que se tiñe de rojo, la niebla sofocante, el sonido de la trompeta que resuena por la tierra, son reales.
Las vi. Sentí su peso como una piedra en mi pecho, y oí su voz, clara e inquebrantable, explicando cada una. No están lejos. Si miras a tu alrededor, ya verás sus temblores, extraños patrones climáticos, cielos que parecen extraños, sonidos inquietantes que nadie puede explicar. No son coincidencias, son dolores de parto. Dios habla a través de los vientos, la tierra, los cielos. ¿Pero estamos escuchando? No estoy aquí para asustarte, estoy aquí porque me importa tu alma, y porque a Dios le importas. Estas señales no son solo advertencias, son invitaciones a prepararte, a despertar, a volver tu rostro hacia Él. Él te llama ahora, no mañana, no cuando la niebla se apodere de ti, sino hoy, en este preciso instante. Te pide que construyas no solo un kit de emergencia, sino una relación, una confianza más profunda que el miedo, una fe que flotará cuando todo lo demás se hunda. ¿Puedes sentirlo, verdad? Ese suave murmullo en tu pecho, ese susurro que dice, este mensaje es para mí, es Él, es su voz, te llama a casa. Soy solo un granjero, un hombre sencillo, pero sé esto, Dios habla y quiere a su pueblo listo, listo no solo con provisiones, sino con corazones entregados. Si sientes ese llamado, si estás empezando a construir, deja tu ciudad natal en los comentarios. Veamos dónde resuena la voz de Dios, qué tan lejos llega su advertencia. Construyamos estas arcas juntos, fuertes, firmes, llenos de fe. Puede que la tormenta se acerque, pero también el capitán, y ya te está tendiendo la mano.